ampliamente conocidos de todos ustedes, el doctor Ricardo Correa Rotter, por supuesto, y el doctor Alfredo Cheo Wong. La dinámica del simposio consiste en haremos una pequeña introducción y a continuación el doctor Ricardo Correa tocará aspectos sobre estudios hechos en población latinoamericana y el análisis. Estoy seguro hará sobre esta población, por supuesto población que nos atañe, y el doctor Alfredo Cheo hará un análisis muy profundo, puntual sobre la evolución de las guías y comentará sobre las guías más recientes, de muy reciente publicación en el tratamiento de anemia. Por tanto, es una gran garantía a estos dos ponentes para una sesión provechosa, y lo que yo sugeriría es que pensaran en una verdadera lluvia de ideas, porque finalmente hay muchas preguntas por contestar en el tratamiento de la anemia renal de los pacientes. Para no hacer más preámbulo, quisiera comentar con ustedes por la manera de introducción esto. Voy a adelantar. Ok, vean esta lámina. Yo sé que tiene muchos números, no la vamos a dar, pero créanme que esta lámina es muy importante. Es una década, son decenas de miles de pacientes, ¿sí? Son decenas de miles de millones de dólares, siempre buscando una respuesta. Es el Waterloo de la nefrología en los últimos 10 años, porque cosa que hemos probado en términos de impactar la mortalidad de los pacientes en insuficiencia renal crónica, se agrega a esta lista hasta donde vamos. Al final de esta lista no está incluido, pero pueden agregar ustedes sin atarse. Fíjense, hemos probado de todo. Hay algo que hace que los pacientes con insuficiencia renal crónica sean particularmente complejos. La frustración de los nefrólogos en 10 años de estudios perfectamente diseñados y conducidos y terminados no es la misma que de cardiólogos, endocrinólogos y otras especialidades. Pero cuando se trata de pacientes con insuficiencia renal crónica es extremadamente difícil demostrar el impacto de un montonal de cosas sobre la sobrevida final. Fíjense, Ademex, año 2000, dosis de diálisis, no diferencia, no impacto. Hemo, dosis de hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemodiálisis. Tipos de membrana, no hay diferencia. No impacta significativamente la mortalidad de los pacientes. Como el dato más duro en términos de resultados de las grandes poblaciones de pacientes. Atorvastatina, el 4D famoso, ¿sí? No. Aurora, rosuvastatina, tampoco. Probamos con nutrición dialítica, nutrición oral, el DICOR, famosísimo estudio, ustedes lo conocen muy bien, sevelamer contra carbonato de calcio. No fue suficiente para encontrar la diferencia. Fosinopril contra placebo, el ideal en inicio de diálisis. Y luego viene la larga lista, si vemos desde cuando empezamos a explorar anemia renal, de los estudios, los grandes estudios aleatorizados, bien hechos, miles de pacientes que no han podido demostrar sobre el impacto, sobre la mortalidad final de los pacientes. Es la gran frustración en una década que finalmente habrá que traducirlo en continuar una intensa búsqueda de respuestas para ver cuál es el impacto de lo que hacemos, ¿sí? Cosa que se ha inventado para la terapéutica de condiciones concomitantes o directas en términos de pacientes en diálisis, no ha podido demostrar fehacientemente una reducción de mortalidad, ¿sí? Esa es la historia, pero también eso puede ser el estímulo. Los grandes retos de la anemia renal en esencia giran alrededor de estos 4 aspectos. La gran carga de enfermedad que tienen los pacientes, eso va a ser discutido por los ponentes el día de hoy. El grupo súper especial de pacientes que no responden bien y
que son considerados como los pacientes de mayor riesgo, pacientes muy complejos y que tienen muchas condiciones comórbidas al mismo tiempo, algunas visibles, algunas clínicamente evidentes y otras no, a menos que se utilicen estudios más avanzados en términos de demostrar inflamación crónica y otras cosas que ustedes saben que están relacionadas con respuesta. La variabilidad como per se, es decir, cuál es su factor en términos de reto para mejorar el tratamiento de la anemia de los pacientes. Y por último, por supuesto, el más duro de los eventos finales, que es el impacto que podemos tener sobre la mortalidad de los pacientes. Sin embargo, hay otros más, y por supuesto la lista puede ser larguísima, pero he seleccionado como introducción a muchos de estos que van a ser discutidos por los ponentes el día de hoy. Los enormes retos de justicia en el otorgamiento de tratamiento. Es decir, el tratamiento de la anemia renal atañe a un número importantísimo de personas en el mundo, con diferente acceso a los servicios de salud. ¿Sí? Hay muchos retos que son de acceso a los servicios de salud y a los tratamientos. Hay retos que tienen implicaciones muy serias en términos de administración de recursos para la salud, dado el costo del tratamiento de los pacientes con insuficiencia renal. Por supuesto, el objetivo de la hemoglobina. El objetivo de la hemoglobina, como mostrará el doctor Chego, ha variado, se ha movido durante estos últimos años, mucho, a la luz de los resultados de una serie de estudios. ¿Sí? Y la necesidad de individualizar el tratamiento, es decir, dejar de ir de lo particular a lo general y más bien quizá muchas veces adoptemos como médicos la estrategia inversa, de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Los psicorespondedores con un grupo de especial importancia, las diferencias étnicas y geográficas, es algo que hay mucho que explorar, desde la misma altitud sobre el nivel del mar en donde vivimos y cuál es la hemoglobina que yo debo de tener como paciente renal en Machu Picchu o en Acapulco, ¿no? Que no debe ser la misma seguramente, ¿sí? Que todavía no tomamos en cuenta de manera definitiva. Y los avances en el tratamiento con nuevos fármacos, que es una bola de nieve y que va andando porque la terapéutica médica está avanzando muy rápidamente. Por lo tanto, los grandes retos de la anemia renal, como último mensaje introductorio, y es que finalmente acabamos estando enfrente del paciente, los que nos dedicamos a ver pacientes. Enfrente del paciente siempre vamos a tener que utilizar todos los elementos a la mano para ponerlos en esta balanza, que es la balanza del riesgo-beneficio de todas las acciones médicas que tomamos. Si hay una balanza cuyo fiel es nervioso, en serio, es la balanza de los pros y los contras del tratamiento de la anemia renal. Y sin abundar más en esto, quisiera pedirle al doctor Ricardo Correa Rotter pasar al estrado para iniciar su ponencia. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Tomaso. Y antes que empiece yo formalmente con la presentación, quiero dos agradecimientos. Uno primero a quien organiza este evento anual de BEMIN, Benjamín, que seguramente está por aquí. Muchas gracias. Iba yo a decir que la evolución augura un éxito, pero diría yo que la evolución muestra que el evento será y es ya un éxito. Muchas gracias por todo el esfuerzo que todos apreciamos y valoramos en lo que realmente vale. Probablemente los que hemos pasado como coordinadores de BEMIN lo valoramos aún más, pero quiero hacer patente mi agradecimiento. También agradecer a Roche por invitarme a participar con ustedes y tener la oportunidad de discutir un trabajo que fue un esfuerzo muy interesante conjunto de una comunidad latinoamericana, que es el Estudio Latino y que tiene la peculiaridad que es de nuestra región, pero que fue creado y estructurado desde nuestro país con un equipo también de gente de Roche y con quien colaboramos para poder sacar adelante este estudio que ya hace algunos años que se terminó y que finalmente, hace unos 2 o 3 años se terminó, y finalmente después de análisis tras análisis y discusiones extensas y procesos de búsqueda de sitio idóneo de publicación se publica. Entonces creo que es oportunidad para celebrar también eso, y lo celebro
inmunoterapia estándar es más que obvio y creo que no merece en este auditorio más de estos 10 segundos que le dedico y pasar de una vez al segundo punto, en el cual lo que quiero yo aquí resaltar es que uno de los problemas más importantes en el manejo que tenemos todos los días de la anemia en el paciente es la variabilidad tan importante de los niveles de hemoglobina en el tiempo y la repercusión que esto tiene sobre indicadores diversos de la evolución del paciente. Creo que veo, no tanto si te mejor para acá. Entonces, este es un punto que se nos presenta como un problema cotidiano todos los días. Esta variabilidad en el tiempo, a lo largo de los meses, que tienen nuestros pacientes y la implicación que tiene será parte de lo que discutiré con ustedes antes de hablar del estudio. Fíjense, este paciente hipotético no es nada raro, un paciente que tiene un nivel de hemoglobina alrededor de 12 y que por X o por Z en un periodo de X número de meses tiene una caída que lo lleva hasta 10. Después, a base de tratamiento, tenemos una fase de recuperación, pero el paciente tiene estas subidas y estas bajadas que tienen una repercusión y una implicación clínica que es algo que tenemos que valorar muy cuidadosamente. Eben hizo este análisis con una gran población que estudió, que comparto con ustedes y seguramente muchos la han visto ya, sobre cuáles son las posibilidades de variación que existe en un paciente. Un paciente que se encuentra, aquí hay 3 zonas, esta zona azul es la zona, obviamente los valores, ya no sirve el diseñador, sí, estos son los valores que se están usando, no son los de las guías de hoy, ya Alfredo dirá más de esto, son los valores de otros tiempos, porque el estudio se publicó hace ya algunos años, pero esto sería bajo, en rango y alto. Entonces, algunos pacientes siempre están bajos, algunos pacientes están siempre en rango, otros más están siempre consistentemente por arriba. Pero también tenemos pacientes que están ciclando entre bajo y en rango, que son estos pacientes, otros más que están entre normal y alto, y un porcentaje demasiado grande de pacientes que tienen estas amplias fluctuaciones que en un periodo de 6 meses pueden ir desde estar por debajo de metas, alcanzar metas y pasarse de las metas. Fíjense qué tan frecuente es esto. Estos son datos de una base de datos muy grande de pacientes, son más de 10.000 sujetos, y se empieza en el mes de junio y se termina en el mes de diciembre. Aquí está el porcentaje de pacientes que tenían metas. Bueno, había 10.000 pacientes en el mes de julio que estaban en meta. Esos empezaron el estudio. Para el mes de diciembre habían permanecido en meta en forma consistente los 6 meses 5%, y el otro 95% se había salido para arriba, se había salido para abajo, había regresado o no había regresado, algunos se quedaban abajo, otros arriba, pero esto era algo que sucede claramente con esta población. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra este estudio de Eben? Bueno, que el porcentaje de pacientes que no está fluctuando y que se encuentra en meta, en esta gran población, pues en este estudio era de menos del 7%. También un pequeño porcentaje de pacientes que nunca suben o que siempre están por arriba. A lo mejor estos que siempre están por arriba son pacientes que no, en realidad en este estudio no, podrían ser pacientes que no requieren un agente estimulante de la eritropoyesis, pero en este estudio en particular eran todos pacientes que estaban recibiendo. Pero la mayor parte de los pacientes se encuentran fluctuando. Y como pueden ver aquí hay un porcentaje de más de 20% y de casi 30% que se encuentran fluctuando, son las líneas azules, entre bajo y normal y alto. Y un porcentaje altísimo de pacientes que están variando desde los niveles inapropiadamente bajos hasta los niveles francamente altos y que son también hoy claramente inapropiados por lo que nos han mostrado los estudios que comentará con más detalle el doctor Chávez. ¿Por qué puede ser importante mantener un nivel de hemoglobina estable? Bueno, una razón importante para mantener un nivel de hemoglobina estable es que esto pudiera tener un valor en cuanto
los desenlaces clínicos y pudiera ser de utilidad. Desafortunadamente no contamos con el estudio prospectivo, controlado, doble ciego y perfectamente diseñado que pueda analizar esto, y nunca vamos a contar con él, porque no es ético tener una población en forma deliberada bien y otra en forma deliberada haciendo fluctuaciones, así que tendrá que ser en base a estudios observacionales, como este, que es publicado por Gilbertson hace algunos años y que nos muestra, aquí tenemos una población en esta barra roja, perdón, en esta barra, de los que están en rango para ese momento de 11 a 12.5, que se considera como el valor 1 de la referencia. La población que está por debajo de 11, para este momento 11 se consideraba inapropiado, es la que tiene riesgo de mortalidad más alto. Claramente, estar anémico e importantemente anémico está relacionado con mortalidad. Tal vez de 10 a 11 no, porque ya lo demostraron los estudios recientes que no, pero los que están en 7, en 8, en 6, ya nos olvidamos que antes de los estudios que nos mostró Tomás, que no hemos podido mostrar nada, hubieron unos que sí mostraban que antes del advenimiento de los agentes estimulantes de la electropoiesis la mortalidad era enorme por la anemia y la morbilidad. Pero si nos vamos hacia aquellos que están fluctuando, que son esas tres barras, vemos como aquellos que van de bajo a medio o de bajo a alto, que son los de más amplitud, tienen un importante incremento de 42% y de 27% en el riesgo relativo de mortalidad en este estudio. Y si vemos la misma gráfica en cuanto al riesgo de hospitalización, pues el fenómeno es más o menos parecido comparado contra aquellos que se encuentran estables. Entonces, parece verdaderamente razonable y clínicamente lógico, y independientemente de lo que diga este estudio, para el sentido común del médico cotidiano, obviamente le parece más razonable que su paciente tenga una hemoglobina entre 10,5 y 13 en forma consistente a que esté en un año entre 9,5 y 13 y luego 8 y luego termina en 12. Seguramente esto será mucho más mórbido. Vamos a hablar de un estudio que fue realizado con una molécula que ustedes conocen, que es el activador continuo del receptor de eritropoietina, o sea, que es un agente estimulante de la eritropoiesis, que es un poco diferente y que básicamente se le conoce como un activador continuo y que es, en primer lugar, es una molécula muy grande, una molécula pegilada, es decir, que tiene pues, un ácido metoxi-polietilenglicol substituido como residuo, que la hace una molécula muy grande, lo cual le da una vida de 130 horas, muy larga, y que le ofrece características particulares que menciono aquí. Se une más lentamente a su receptor, tiene menor afinidad con el mismo y se disocia más rápido. El primer pensamiento de alguien que no está en el campo, si hay aquí alguien que no sea nefrólogo, pues entonces se une menos, es más lento, es menos afín, pues entonces es menos potente. No, la situación es completamente opuesta. El que se una menos y que tenga menor afinidad y que tenga más vida media permite que actúe sobre el receptor, se separe, vuelva a actuar sobre el receptor, se separe, vuelva a actuar sobre el receptor y que tenga una vida media prolongada, y lo cual le da un efecto mucho más sostenido. Entonces, provee un efecto continuo que mimetiza de alguna forma un poco mejor la producción natural de glóbulos rojos en comparación con la eritropoietina alfa o beta, que son las formas que se han, la alfa pionera y posteriormente la beta, que tienen vidas medias muy cortas. Hablemos pues del estudio latino, y a esto le voy a dedicar los próximos 10 o 12 minutos. Este estudio, primero que nada, les comento que acaba de publicarse, está disponible en línea para el que quiera consultarlo. Está publicado en una revista europea con un impacto intermedio. Obviamente el estudio no fue objetivo para una revista de alto impacto, porque es un estudio de un solo brazo, y los estudios de un solo brazo no tendrán la posibilidad de entrar a un journal del más alto impacto, pero es un estudio realmente relevante para nosotros en América Latina y que fue un esfuerzo significativo. Básicamente el objetivo del estudio primario fue
evaluar el mantenimiento de la concentración de hemoglobina con este tratamiento, con cera, intravenoso subcutáneo, una vez al mes, en pacientes con anemia renal crónica, sometidos a diálisis y tratados anteriormente con ecoequina alfa. Aquí no hemos hablado de las diferencias de administración entre cera y la ecoequina alfa o beta, insisto, porque seguramente todos ustedes lo conocen, pero es ciertamente muy diferente darle a un paciente una inyección subcutánea o intravenosa mensual que darle de 12 a 13 inyecciones, que es la dosis habitual para una eritropoietina alfa, que es los pacientes de donde venían. Hay objetivos secundarios, uno de ellos fue evaluar la seguridad y tolerabilidad de la administración del fármaco, como en todos los estudios. Y bueno, me paso directamente a platicar un poco de los pacientes que estudiamos. Se trata de sujetos mayores de 18 años, portadores de enfermedad renal crónica en diálisis, concentración de hemoglobina de 10,5 a 12,5. Ojo, este no es un estudio de corrección, este es un estudio de mantenimiento, lo cual, porque me van a decir, bueno, ¿por qué no incluían anémicos? Porque no es parte del objetivo del estudio. Eran pacientes que ya estaban como criterio con una eritropoietina alfa en una dosis estándar y tenían que entonces tener esos niveles de hemoglobina. Tenían que tener un adecuado estado de su ferrocinética, están aquí algunos de los parámetros que ustedes conocen. Tenían que tener un tratamiento de mantenimiento con eritropoietina alfa durante al menos los últimos 2 meses y sin cambio de dosis, y que no cambiaran de modalidad dialítica y que tuvieran indicadores de adecuación aceptables, como los que les muestro aquí: 1.8 por semana de F, 1.2 por sesión en hemodiálisis, y creo que ya me pasé. ¿Sí? Excluimos a pacientes transfundidos con hipertensión mal controlada, por supuesto con sangrados, con enfermedad maligna, otras causas de problemas de anemia, deficiencias vitamínicas relevantes, trombocitosis o trombocitopenia y aplasia pura de sangre roja, que pues no fue difícil excluirlos porque todavía no conozco un caso perfectamente documentado. Sí los hay, son muy escasos, pero realmente muy escasos. Todos los pacientes proporcionaron consentimiento, se realizó de acuerdo a la declaración de Helsinki, como deben ser los estudios, con los lineamientos de las buenas prácticas. Y si alguien se tenía que retirar, bueno, pues se quería retirar, lo podía hacer. Estas son cosas muy básicas que todos los estudios tienen que cumplir. ¿Qué se usó? Es un solo brazo, se usa cera en todas estas dosis que estaban disponibles para que el investigador decidiera, de acuerdo a un algoritmo, qué dosis iba a utilizar. No se los voy a platicar ahorita, el que quiera puede leer el artículo, pero de acuerdo al nivel de hemoglobina, el nivel de eritropoietina que estaban utilizando, había un equivalente para el inicio. Y de ahí una serie de indicadores de juicio clínico eran los que nos permitían o subir, mantener o bajar la dosis. Se administró una sola vez por mes, cada 4 semanas, y los pacientes que tenían problemas de hierro, pues había que administrarles hierro, y si los pacientes alcanzaban ferritinas muy elevadas o saturaciones muy elevadas, por supuesto, como es estándar, se tenían que suspender. Es un estudio fase 3, abierto, multicéntrico, internacional, 27 centros de todos estos países. Como les menciono, no fue fácil coordinar a una comunidad latinoamericana en un esfuerzo de esta naturaleza, y desde México se generó la coordinación para esto. El estudio se dividió en 4 periodos: un periodo de verificación de estabilidad, ajuste de dosis, evaluación de eficacia y de seguimiento, que les muestro aquí. La primera fase duró de 1 a 3, duró un periodo de 4 semanas, y todos los pacientes es cuando se verificó que estuvieran estables, que estuvieran con su agente eritropoyético estable, y podían ser de 1 vez por semana, de 2 veces por semana o de 3 veces por semana, pero con comprobación de que 2 meses antes más ese periodo de verificación tenían que estar estables. Después, el periodo de ajuste de dosis, que fue hasta de 16 semanas, luego un periodo de evaluación de eficacia de otros 8 y un periodo de seguridad a largo plazo de 28 semanas. Es prácticamente un estudio de cerca de 1 año. Y aquí tenemos un poco de indicadores de cómo se hizo. Se ajustó la dosis y un paciente presentaba hemoglobinas arriba de 14. Fíjense que no estábamos preocupados porque estuvieran en 13,5 o 14. No nos preocupaba en lo más mínimo, porque cuando empezamos en el 2006
2007 este estudio, que se prolongó hasta casi el 2010, pues a nadie le preocupaba, estábamos felices. De hecho, habían estudios como TREAT o CREATE o QUAC, que estaban buscando acercarse a la normalización de la hemoglobina. Entonces, estas son algunas de las variables estudiadas. Una variable primaria, proporción de pacientes que se mantuvieron en una concentración media de hemoglobina dentro, más o menos 1 gramo de su hemoglobina de referencia, es decir, entre 10 y entre 10,5 y 12,5. Entonces, esos dos, entre 10,5 y 12,5 y más o menos 1 gramo de donde arrancaron. Y variables secundarias, cambio en la concentración media de hemoglobina entre el inicio y este periodo, tiempo de permanencia en el intervalo, proporción de pacientes que requirieron ajuste de dosis, y otras variables, por supuesto, de seguridad, como es característico de todos estos estudios. En cada visita se evaluó hemoglobina, hematocritos, signos vitales, se hicieron otras evaluaciones adicionales como electro y una prueba de anticuerpos en la semana 4 y al final. Y en esta semana se hicieron otras pruebas que aquí se anotan, que no me voy a detener. A la 16, un examen físico adicional, indicadores de adecuación y todos los eventos adversos, como es habitual, se registraron. Por ser un estudio de un solo brazo, el análisis de objetivo primario se realizó en población por protocolo. Y esto es permitido cuando está preespecificado y es un estudio de un solo brazo. Si fuera un estudio aleatorizado, doble ciego, no sería permisible. Los pacientes se excluían de la población por protocolo si no se les había administrado eran en las semanas 16 a 24. Si no lo recibían, pues no se iba a poder ver el efecto. Si se había retirado antes del final de este periodo o si tenían un estado inadecuado de hierro durante el periodo de estudio. Aquí vamos a ver cuántos pacientes teníamos. En total se utilizaron 261 pacientes, 163 entraron al periodo de tratamiento, 102 completaron el curso prescrito. Es decir, estos 163 son los pacientes ITT o intención de tratar y 102 son los pacientes PP o por protocolo. Y 61 pacientes se retiraron de forma prematura por varias razones, 20 por razones de seguridad y 15 por violaciones del protocolo, malas indicaciones, no se les dio la dosis, violaciones del protocolo. Todos los pacientes estaban en diálisis, 88% hemo, 12% de P. ¿Por qué esta disparidad? Todos los demás países que no son México, la hemodiálisis predomina en más del 90%, entonces había distribución de toda la región y aunque en México sí hubieron pacientes en DP, en otros países prácticamente fueron muy escasos. Todos los pacientes estaban recibiendo esto, ya lo mencionamos, voy a brincar a los resultados. No se ve muy bien desafortunadamente, pero 58% eran hombres con una edad de 55, con un peso promedio de 67 kilos y con una hemoglobina media de 11.4, con niveles de hierro aceptables, que no les voy a leer, y con muchas diversas causas de enfermedad renal crónica, resaltando 30% de diabetes y 41% de hipertensión y enfermedad de grandes vasos, corresponde más a lo que describen los países sudamericanos en su casuística. La dosis mensual de cera utilizada en el estudio fue en promedio de 135 y la mediana se mantuvo alrededor de 120 durante el periodo de exposición, que es el tercer periodo que les mencioné. Básicamente la ferritina se puede ver aquí que tiene variaciones importantes, estas son desviaciones estándar, pero como promedios, como medias se mantienen relativamente estables, al igual que la saturación se mantiene relativamente estable, con una ligera tendencia a subir en un periodo. Y como dato realmente más relevante, lo que aquí les muestro es lo que sucedió con la hemoglobina y sus valores. Estas son desviaciones estándar. Obviamente hay pacientes que excursionan y que salieron, pero este es el resultado de la población completa en cuanto a los valores de hemoglobina, que pueden ver que se mantiene prácticamente como población casi como una línea horizontal. Las poblaciones de intención de tratar, como les mencioné, fueron 161 pacientes, de seguridad 162. Ahí hay una diferencia con un paciente que se cayó muy tempranamente, pero en seguridad todos cuentan, aunque sea solo una visita. Y por protocolo fueron 103 pacientes. ¿Por qué perdimos pacientes? Pues porque no recibían el fármaco, porque requirieron transfusiones y estaba especificado por protocolo, o porque por error se incluyeron 6 pacientes y se aceptaron, estando fuera de los valores aceptados, que era de 10,5 a 12,5, y si había un paciente que
metió al estudio y se empezó a estudiar y pasaron 4 semanas, pero había empezado con 9, fue un error, un paciente que nunca debió haberse reclutado. La evaluación, pues como les dije, esto creo que ya se los mencioné y me lo voy a brincar. Y la evaluación de eficacia secundaria fueron en concentraciones de hemoglobina en los pacientes IgT para permanencia en los niveles iniciales, pero básicamente las concentraciones de hemoglobina permanecieron cerca de niveles iniciales, pero por supuesto mostraron más variaciones que la población por protocolo, porque los pacientes IgT, que es toda la población, incluye todos los que son problemas en el manejo, que es una población global de todo el estudio. La proporción de pacientes que mantuvieron un nivel medio de hemoglobina dentro de más o menos 1 gramo de referencia fue de 51%. Esto es realmente importante. ¿Sí? Esto tal vez es el resultado que yo considero que debemos dar más realce al estudio. 1 de cada 2 pacientes pudo mantenerse estable con un agente estimulante de la eritropoiesis de larga acción. Claro, aquí hay una trampa que tenemos que reconocer: son pacientes protocolizados, que tenemos bajo la lupa. Y alguien nos diría: a ver, pon a tus pacientes con eritropoyetina alfa o con cualquier cosa en forma protocolizada, pues a lo mejor mejora ese pequeño porcentaje que están estables. Ese es un factor de sesgo fundamental. Pero el hecho claro es que con un cuidado muy estricto y vigilando a los pacientes en forma protocolizada, se logró mantener hasta en un 51% esta proporción de pacientes que no tuvieron variación. El cambio medio del promedio de la concentración de hemoglobina fue de muy poquito, 0.08 más o menos 1.48, y el tiempo de permanencia del intervalo objetivo fue de 30 días con permanencia sana. En promedio hubieron 2.3 cambios de por paciente en 28 semanas. Son muchos cambios. Claro, para los que nos dedicamos a esto no son tantos. O sea, ustedes saben que si ves a tu paciente cada mes y logras en medio año cambiarle 1 o 2 veces la dosis, no te fue tan mal, porque no es tan infrecuente que estés luchando mes a mes y mes a mes, sube un poquito, baja un poquito. Pero creo que todavía estamos lejos de encontrar un nivel óptimo, que sería tratar de que no tengamos que modificar tanto las dosis que encontrar. Es muy difícil, porque los factores que modifican el que uno tenga que cambiar la diálisis son tantos, que esto es multifactorial. Yo diría que es bastante bueno. La dosis de cera se ajustó en 106 pacientes durante el estudio, en la fase de ajuste, que es la mayoría, 2/3 partes. 1/3 parte le dieron una dosis y jalaron bien todo el camino. Pero esto no es raro también, hay algunos que sí se controlan. Y de los pacientes que entraron en la fase T, la dosis de cera tuvo que ajustarse en el 51%, se aumentó en 24%, se disminuyó en 27% y algunos se aumentaron y luego se disminuyeron, que esos son los típicos que andan para arriba y para abajo, pero afortunadamente para los fines buscados fueron, fueron los menos, que es un porcentaje bajo. Entonces, los resultados que se buscaban de tratar de demostrar que podíamos mantener una dosis se lograron. El fármaco es un fármaco noble, ayuda para mantener la dosis más estable que cuando tenemos tantas variables con administración 3 veces por semana. Eso es complicado. En conclusión, podemos decir brevemente que los resultados del estudio latino demuestran que puede mantenerse concentraciones estables de hemoglobina en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a diálisis después de cambiar de un agente de corta acción como la EPO-alfa a la administración de cera, en este caso una vez al mes. Los lineamientos de 2007 de CADOC para la anemia, así como los lineamientos del 2009 de SLAT para la anemia, indican un límite superior de hemoglobina que debe ser de 12. Aquí estamos fuera de lugar, sí estamos un poco fuera de lugar, pero no porque nos fuéramos fuera de lugar, porque sí, sino porque empezamos un poco antes de los lineamientos. Cuando fueron publicados el protocolo ya estaba en marcha. Y como última diapositiva, quiero nada más reiterar que la variabilidad de los dolores de hemoglobina con el tiempo es un fenómeno muy común
en diálisis y que está demostrado que tiene asociación con mal pronóstico. Cada aumento de 1 gramo en la variedad de hemoglobina corresponde, de acuerdo a algunos artículos observacionales, y quiero reiterar esto, a un aumento significativo del riesgo de mortalidad. Reitero lo observacional, porque tenemos que ser claros en esto y no hay forma de hacerlo en forma controlada. Los resultados de este estudio confirman que el tratamiento con cera, una vez al mes, mantiene estables las concentraciones de hemoglobina en pacientes con anemia por enfermedad renal crónica en diálisis y que el perfil de seguridad es adecuado. Muchas gracias. Buenas noches. Yo también me quiero unir a la presentación por el doctor Correa hacia Benjamín González, coordinador del IMIM, en vista del éxito observado en esta reunión, el cual siempre es agradable ver a los amigos cada año, ver incluso caras nuevas, gente joven que viene empujando, y eso nos da mucho gusto. Que sigamos creciendo y fortaleciéndonos como una sociedad importante en nuestro país. Bien, el tema a desarrollar, como dijo el doctor Boquillo, es conocer el impacto de las guías Caligo en el empleo de los agentes estimulantes de eritropoyesis. Como ustedes saben, a través del tiempo ha habido una modificación en los valores meta de la hemoglobina. En el 2004, en una reunión de expertos, se dio en forma arbitraria que el rango de hemoglobina debe ser entre 11 y 14. Entonces, empiezan a salir los estudios acerca de tratar de probar esta hipótesis, y se van dando cuenta que no es tan fácil, que algo está pasando, y van disminuyendo paulatinamente el nivel meta de hemoglobina. Y ya en el 2009, incluso en pacientes ya en Latinoamérica, se recomienda que los niveles de hemoglobina todavía eran un poco más abajo, entre 10.5 y 12 era un valor aceptable. Bien. En esta diapositiva les muestro la cronología de cómo se fueron presentando los estudios más significativos en anemia, en la anemia renal. El primero de ellos, que todos ustedes conocen, no vamos a tener muchos, es solamente una síntesis de la presentación de estos artículos, publicado ya en el 98 por el doctor Pesarán, donde encuentra, es un estudio abierto en el cual trata de demostrar en un endpoint como es muerte, infarto, y divide a los pacientes, en 1.223 pacientes, en aquellos que tenían hemoglobina arriba de 14 versus aquellos que tenían 10. Sorpresa, el estudio se para porque encontró mayor mortalidad en los pacientes que tenían un hematocrito alto. Viene caminando a la historia, se siguen preparando estudios de investigación en anemia renal, y llegamos al estudio de Frey, donde también es un estudio abierto de 603 pacientes, que tratan de comparar un grupo de pacientes entre ahora 3 hemoglobina a 15 versus 10.5 contra 11.5. Se dan de subir, bajar el grupo control, y el siguiente dura 3 meses. El endpoint a analizar también era la muerte, evento cardiovascular. No encuentran diferencia significativa en riesgo cardiovascular, pero sí encuentran que los pacientes que tenían una hemoglobina mayor tenían mejor calidad de vida. Pero no habían demostrado lo que querían demostrar, que era el impacto de muerte en enfermedad cardiovascular. Viene un cuadro que también es publicado en el 2006 por el Dr. Singh. Este es un estudio abierto, eran 1.432 pacientes con enfermedad crónica de etapa 3 o 4,
la hemoglobina control 3.5 versus 11.3, 16 meses de seguimiento, el mismo endpoint, encuentra incluso mayor riesgo de evento cardiovascular en pacientes que tenían hemoglobina alta. Después de estos estudios se planea uno de los estudios más grandes en la historia, que es el manejo de anemia en pacientes diabéticos, que es el TRIT, y en el cual incluyen 4.038 pacientes con diabetes tipo 2 en etapa prediálisis, hacen los grupos 12.5 contra 10.6, seguimiento de 29 meses, el endpoint es muerte evento cardiovascular, y no se encuentran beneficios en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina más alta y sin un riesgo de tener en un grupo de pacientes un mayor riesgo de morir mortalidad cardiovascular. En esta diapositiva les muestro cómo, a través del tiempo, de acuerdo a los estudios, de una forma resumida, vamos viendo cómo se van modificando los niveles de hemoglobina, donde van poniendo ya alertas de acuerdo a los estudios. Ya aquí en este estudio por debajo de 11 ya está teniendo alerta, que eso vamos a ver por qué cambian las nuevas guías. Igual el grupo europeo va modificando, va estrechando su margen de hemoglobina deseable. En esta gráfica les muestro la tendencia de cómo los pacientes, ya después del 2006, de todos los eventos que empezaban a publicarse, cómo los niveles de hemoglobina tendían a ser menores de nuestra población. Y era, por ejemplo, la que estábamos viendo que no era beneficioso. Incluso aquí les muestro cómo el intervalo de las hemoglobinas se van invirtiendo. Hace el 2006, ¿sí? Los pacientes tenían el 51% los que tenían arriba de 12 y 41% solamente los que tenían 11 y 12. Entre 11 y 12, y cómo con el tiempo este subgrupo de pacientes va teniendo un mayor porcentaje, y va disminuyendo. Y hay un subgrupo abajo que siempre están por debajo de 10, que ahora los conocemos como los no respondedores. Con esta revisión entramos a lo que se acaba de publicar hace 4 meses. Este grupo de expertos donde revisa las nuevas guías que ha habido para el manejo de anemia renal crónica. Esto es solamente, yo sé que todos ustedes conocen perfectamente cómo se han manejado las guías, solo para recordar el nivel 1, el que es recomendado, el nivel 2 que es sugerido, el grado A que es altamente, es una calidad de información alta, el B que es moderada, el C que es bajo y el D que es muy bajo. Bien, en forma general, este grupo de expertos recomienda en una fase inicial corregir antes todas las causas corregidas de anemia, incluyendo deficiencia de hierro o estados inflamatorios, antes de iniciar la terapia con algún agente estimulante de eritropoyesis. El inicio y mantenimiento de la terapia de agente estimulante de eritropoyesis se recomienda comparar siempre los riesgos-beneficios de emplear estos medicamentos contra los riesgos de transfusiones sanguíneas e informar a los pacientes como por ejemplo pueden ser estos riesgos de empleo de los medicamentos como el ABC, pérdida del acceso vascular e hipertensión. También se recomienda que el empleo de agentes de con gran cautela en pacientes con enfermedad crónica en aquellos que tengan una enfermedad renal activa, particularmente si la cura se puede anticipar ante, como ustedes saben, riesgo de eventos trombóticos, de acuerdo con las neoplasias, aquellos que tienen historia de un evento vascular cerebral o que también tengan historia de una neoplasia. Recomiendan que en los pacientes adultos no en diálisis con hemoglobina mayor a 10, la terapia de agentes estimulantes de eritropoyesis no debe ser iniciada. En pacientes adultos no en diálisis con hemoglobinas menores a 10, se sugiere la decisión de iniciar la terapia con este tipo de medicamentos, la cual debe ser individualizada, basada sobre todo en la caída de la concentración de hemoglobina en la historia del paciente, si hubo respuesta previa o no a la terapia con hierro, el riesgo de realizar una transfusión
función y los riesgos relacionados a la terapia de los eventos que ya discutimos, y la presencia de aquellos síntomas que pueden ser atribuibles a anemia. En pacientes adultos, en etapa 5, se sugiere que la terapia con este tipo de medicamentos será usada para evitar que tengan hemoglobinas por debajo de 9 y iniciar terapia en aquellos cuando tengan la hemoglobina entre 9 y 10. También se recomienda la inducción de la terapia en algunos pacientes que se pueden tener mejor calidad de vida cuando se tiene que comenzar el medicamento por arriba de 10. Hay algún tipo de pacientes que a lo mejor ustedes vieron muy altos, aquellos pacientes isquémicos, aquellos que pueden tener algo que dicen, ¿sabes qué? Mi paciente puede ser que se mejore en base a estas condiciones. En pacientes pediátricos no tenemos información, y lo cual ellos recomiendan que toda la selección de valores de hemoglobina, etcétera, se puedan transformar a la población pediátrica. Sé que por aquí no está de acuerdo, esa es la recomendación, Benjamín, no han hecho estudios. Pero bueno, también hay que recordar, en base a esto, también que la FDA ha dado recomendaciones, yo creo que todavía más estrictas, un poco más allá de lo que en mi criterio es permitido, pero es decir, emplear la dosis más baja posible para tener una relación de incremento de hemoglobina. Eso suena bastante lógico. Iniciar cuando la TP sea menor a 10, eso puede ser una opción, y es el rango que debe ser menor a 11, y retirar el agente de tropoiesis si este es mayor a 11, porque incrementa 1 gramo en un periodo de 2 semanas, e informar a los pacientes hemofílicos de estos medicamentos. Esas son las recomendaciones que ponen en la mesa en el grupo de Cali, en el cual sugieren que los pacientes no deben de recibir agentes de tropoiesis cuando tengan hemoglobina mayor a 11.5, que tenemos que introducir la terapia en aquellos pacientes que podemos tener mejor calidad de vida con hemoglobina mayores a 11.5 y estar obviamente preparados e informando al paciente de los potenciales riesgos de los medicamentos. En pacientes adultos se recomienda que no debemos de emplear en forma intencionada estos tipos de medicamentos para tener una hemoglobina mayor a 3. Y en pacientes pediátricos se sugiere que la hemoglobina meta debería de estar entre 11 y 2. Esos son los puntos a destacar en esta revisión. Todo pareciera tener una explicación. Esta es una referencia anterior, pero les quiero recordar que los pacientes con enfermedad crónica tienen una concentración mayor de 2,3-difosfoglicerato. Ustedes saben que es la enzima que hace que se facilite la entrega del oxígeno al tejido, que impide que se mantenga unida la hemoglobina. Y esta concentración se encuentra aumentada en pacientes nefrópatas un 52%, y que la diálisis no afecta el nivel de la acción de este fosfato inorgánico. Yo sí, por ahí comenten cómo no, es una impresión clínica de cómo los pacientes nefrópatas habitualmente toleran mucho mejor la anemia que aquellos pacientes anémicos que no son nefrópatas. Pueden estar no de acuerdo, pero si el 2,3-difosfoglicerato está incrementado en la uremia leve y facilita la entrega de oxígeno a los tejidos, pareciera ser que normalizar la hemoglobina no es una buena idea. Volviendo a las CADIGO, se recomienda que en el caso de la dosificación de las agentes de tropoiesis, recomendar la dosis inicial usando siempre la concentración previa de hemoglobina, de actual de hemoglobina, su peso corporal y las circunstancias clínicas de los pacientes. Se recomienda también ajustar la dosis basados en la concentración de hemoglobina en su seguimiento, la tasa de cambio de hemoglobina, la dosis actual que se recibe y también las circunstancias clínicas que va desarrollando el paciente.
Aquí se sugiere que si tenemos un valor, un ajuste a la baja de hemoglobina, si decimos ya nos pasamos a 12,5, ya que llegamos a hacer 13, más que suspender a la gente estudiante de eritropoiesis es disminuir la dosis antes que suspender, irnos hacia la baja. Reevaluar la dosis de estos agentes si el paciente sufre un efecto relacionado al medicamento o el paciente tiene una enfermedad aguda o crónica que puede causar una hiporrespuesta, que es un tema que vamos a tocar más adelante. Como ustedes saben, la medicación recomendada en los pacientes que están en hemodiálisis puede ser que se pueda ser subcutáneo o intravenoso. Los pacientes que no están en diálisis o están en peritoneal se recomienda usar la vía subcutánea. Y en base a la frecuencia, se sugiere determinar la frecuencia de la acción de la gente en base a la etapa de la enfermedad crónica, la situación actual del tratamiento, la consideración y la tolerancia del paciente a este tipo de medicamentos y además del tipo de medicamentos. La elección, es muy importante la elección del tipo de agentes que meten en su país. Se recomienda que de acuerdo a la situación debe tomarse basándose en la farmacodinámica, la información de seguridad del fármaco, los resultados clínicos, los costos y la disponibilidad del mismo. Ellos también sugieren usar solamente agentes eritropoiesis que han sido aprobados por una agencia regulatoria independiente. Debemos de aprender algo de ello. Y también tener especial cuidado en las versiones propias de este tipo de agentes eritropoiesis que sean verdaderos biosimilares, que son los que debemos emplear. La frecuencia de monitoreo se recomienda, como yo creo que todos lo hacemos en el principio de la terapia, que sea mensual, el seguimiento puede ser cada 3 meses, en etapa 5, solamente pacientes en diálisis, lo vamos cada mes, y en algunos otros cada 2 meses, se recomienda cada mes. Y un dato importante que amerita un análisis y una revisión es los pacientes que tienen hiporrespuesta a los agentes estimulantes de eritropoiesis. Clasificar a estos pacientes en aquellos que tienen hiporrespuesta inicial, es decir, aquellos pacientes que se les da el agente estimulador de eritropoiesis y tenemos un mes y seguimos igual sin ningún incremento de la hemoglobina, debemos de empezar a valorar qué está pasando con los pacientes, si tienen algo que les haga tener una mala respuesta, y algo que ellos sugieren es que si no responde, estudialo, no te vayas a duplicar nada más por duplicarlo. La dosis. La hiporrespuesta subsecuente de este tipo de medicamentos, bueno, es de aquellos pacientes que están en seguimiento, que tienen una dosis estable de hemoglobina y que de repente para mantener ese nivel de hemoglobina empezamos a incrementar la dosis, y ya que cuando estos dicen que se incrementa arriba del 50% de la dosis que teníamos antes, algo está pasando. Y hay que tener cuidado antes de empezar a doblar la dosis de estos medicamentos. Y esto tiene que ver mucho en base a un estudio clásico publicado en New England Microbiology, en el cual hacemos un análisis de tri y divide en 4 grupos de estudio, en aquellos que son los pacientes pobres respondedores, aquellos que no tenían un cambio de hemoglobina mínimo del 2%. ¿Sí? Y los otros 3 grupos son los que tenían cambios entre el 2 y el 8%, entre el 8 y el 15 y más del 15%. Observa que los pacientes con pobre respuesta inicial presentaban niveles de hemoglobina más bajos pese a administrar los inhibidores del fármaco. Pero esto no es sino. Aquí les muestro cómo los medicamentos antes de las 2 semanas tenían una dosis, incluso el grupo que eran no respondedores tenía una dosis mayor que el grupo 3 y 4 y tenían un nivel de hemoglobina mucho menor. Como después de las 2 semanas a estas se dan como la tendencia práctica es tienen menor nivel de hemoglobina, sube de la dosis y empezamos a tener dosis mucho mayores con niveles menores de hemoglobina, y en los grupos que respondían adecuadamente puede haber reversa. Esto tiene que ver mucho, es muy importante porque ustedes saben, la pobre respuesta inicial se asocia con un incremento de eventos cardiovasculares, una tasa de mortalidad elevada. Por ejemplo, el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en este tipo
tipo de pacientes aumentaba 1.3 veces, el riesgo de mortalidad 1.4 veces y el riesgo de un evento vascular 1.26. En esta gráfica de sobrevida les muestro cómo los pacientes pobres, peor respondedores, tenían mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares en comparación con los mejores respondedores, incluso que con propaseo. También tenían una tendencia a tener mayor, también tenían una mayor frecuencia de presentar un evento vascular cerebral, fatal o no fatal, ¿sí? Aquellos que no respondían versus el placebo y el grupo que sí respondía. Y concluye, ¿no?, que los pacientes con una prueba de respuesta inicial a niveles que presentan niveles de hemoglobina más bajos, pese a ser mayor dosis de agentes estimulantes de tropoiesis, tienen obviamente un mayor riesgo cardiovascular de muerte. También es importante decir que el diseño de este estudio no permite saber si el riesgo cardiovascular en esos hiporrespondedores es debido a un peor estado de salud o a una mayor dosis de agentes estimulantes de tropoiesis. Evidentemente se conoce que estos pacientes deben tener un estado de inflamación que está presente ahí y que no solamente es el fármaco, pero debe haber probablemente una simbiosis o un efecto acumulado de ambos factores. Faltaron dos factores de perspectiva. Sí. Perdón, faltaban las conclusiones de la revisión que les quería mostrar. Era que estas guías lo que nos orientaban es que antes de iniciar un tratamiento con agente estimulante de tropoiesis debemos de tener y estar seguros de que los pacientes tienen un nivel adecuado de hierro. Que el nivel de hemoglobina que se sugiere que sea antes de iniciar la terapia menor a 10, ¿sí?, tiene que no ser tomado siempre como de una manera estricta, porque cada paciente se tiene que individualizar al riesgo. Tenemos que tener en cuenta que cada paciente que ustedes ven que está en etapa de diálisis, el riesgo cardiovascular, si es isquémico o no es isquémico, si es neumópata o no es neumópata, si tiene antecedente o no una neoplasia o un evento vascular cerebral, todo eso hace que nosotros tengamos que ajustar nuestro tratamiento y tener una conducta además muy expectante